Hola, mi nombre es Aaron Abad y voy a explicar la tarea 1 sobre tecnología electrónica. Introducción al IC 555. Es un circuito integrado ampliamente utilizado en electrónica, conocido por su versatilidad y facilidad de uso. Fue diseñado por Hans Hammerstein en 1971 y fabricado por Signetics. Su principal función es actuar como un temporizador, timer o oscilador, aunque también puede utilizarse en aplicaciones como generador de pulsos, control de motores y más. El IC555 consta de dos comparadores que comparan voltajes y activan o desactivan el circuito, un flip-flop que almacena el estado del circuito, encendido o apagado, un transistor de descarga que controla la descarga de un capacitor externo y resistencias internas que forman un divisor de voltaje que establece los niveles de referencia. Modos de operación. Hay tres modos. Uno, monostable, que genera el pulso de duración específica en respuesta a un estímulo externo. Dos, astable, que funciona como un oscilador, generando una señal de onda cuadrada continua. Y bistable, que actúa como un interruptor de encendido apagado controlado por señales externas. Las aplicaciones comunes son temporizadores en circuitos, generación de señales de reloj, control de motores y luces, circuitos de alarma y sonido. El IC 555 es un componente fundamental en electrónica debido a su bajo costo, fiabilidad y amplio rango de aplicaciones. En el punto 2 vamos a explicar el funcionamiento interno del circuito, bloques funcionales. El IC 555 es un circuito integrado que combina varios bloques funcionales para realizar tareas de temporización y generación de señales. A continuación, se describe la estructura interna y el papel de cada bloque. Divisor de voltaje, resistencias internas. El IC555 incluye tres resistencias internas de 5 kΩ, conectadas en serie entre los pines de alimentación, VCC y GND. Estas resistencias forman un divisor de voltaje que genera dos niveles de referencia. Un tercio de VCC, voltaje de referencia para el comparador inferior, y dos tercios de VCC, voltaje de referencia para el comparador superior. Estos niveles son críticos para determinar cuándo el circuito cambia de estado. Los comparadores. Tiene dos comparadores analógicos. Comparador superior, que compara el voltaje de un pin umbral con 2/3 de VCC. Si el voltaje en el pin umbral supera este valor, el comparador activa su salida. Comparador inferior. Compara el voltaje en un pin disparo con 1/3 de VCC. Si el voltaje en el pin disparo cae por debajo de este valor, el comparador activa su salida. Las salidas de estos comparadores controlan el estado del flip-flop. Flip-flop bistable es un circuito que almacena el estado del IC555, encendido o apagado, y funciona de la siguiente manera. Si el comparador superior se activa, el flip-flop se resetea, salida baja. Si el comparador inferior se activa, el flip-flop se activa, salida alta. El flip-flop también controla el transistor de descarga. El transistor de descarga está conectado al pin descarga. Su función es descargar un capacitor externo cuando el flip-flop está en estado de reset. Esto permite reiniciar el ciclo de temporización en modo monostable o generar oscilaciones en modo estable. Amplificador de salida. La salida de flip-flop pasa por un amplificador de salida que proporciona la señal final en el pin salida. Este amplificador asegura que la salida tenga suficiente corriente para manejar cargas externas. Pines de control externo. El reset permite reiniciar el circuito independientemente del estado de los comparadores. Y el control voltaje permite modificar los niveles de referencia, 2/3 VCC y 1/3 VCC, si se desea. El resumen del funcionamiento se divide en 4 partes. Los comparadores monitorean los voltajes en los pines umbral y disparo, comparándolos con los niveles de referencia, 2/3 VCC y 1/3 VCC. El flip-flop cambia de estado según las salidas de los comparadores. El transistor de descarga se activa o se desactiva para controlar la carga y descarga de un capacitor externo. Y la salida del flip-flop se amplifica y se entrega en el pin de salida. Este diseño interno permite que el IC555 funcione en modos monostable, astable y bistable, siendo una herramienta versátil en electrónica. En la actividad nos dan unas preguntas a responder. ¿Cómo influyen los diferentes bloques internos del IC555 en su funcionamiento general? El IC555 es un temporizador versátil compuesto por varios bloques internos que se determinan su funcionamiento. 1. Divisor de voltaje. Tres resistencias en serie establecen niveles de referencia, 1/3 y 2/3 de la tensión de alimentación. 2. Comparadores. Comparan la señal de entrada con los niveles de referencia y controlan el estado del flip-flop. 3. Flip-flop SR.
Almacena el estado del circuito y controla la salida y el transistor de descarga. 4. Transistor de descarga. Se activa para drenar corriente y modificar el tiempo del ciclo. Y 5. Salida buffer. Proporciona una señal amplificada y estable para controlar cargas externas. Estos bloques permiten que el IC555 funcione en modos estable, monostable y bistable, esenciales en aplicaciones de temporización y oscilación. ¿Qué diferencias existen entre los modos monostable, estable y bistable? ¿Y en qué situaciones se utilizaría cada uno? El IC555 puede operar en tres modos principales. Monostable, que genera un solo pulso de duración determinada cuando recibe un disparo. Se usa en temporizadores, generadores de retardo y detección de pulsos. 2. Astable. Oscila continuamente entre alto y bajo sin necesidad de disparo externo. Se emplea en generadores de señales, osciladores y moduladores de ancho de pulso. Y 3. Bistable tiene dos estados estables y cambia entre ellos mediante señales externas. Se utiliza en flip-flops, memoria digitales y control de encendido apagado. ¿Por qué el IC555 sigue siendo ampliamente utilizado en la electrónica actual y a pesar de la existencia de microcontroladores más avanzados? Sigue siendo ampliamente utilizado debido a su simplicidad, bajo costo y versatilidad. No requiere programación, opera con pocos componentes externos y funciona en una amplia gama de voltajes. Su fiabilidad en aplicaciones como temporización, generación de señales y control lo hace ideal para circuitos básicos donde un microcontrolador sería necesario o costoso. ¿Qué parámetros son más importantes al diseñar un circuito basado en el IC555 y cómo afectan al resultado final? Los más importantes son: punto 1. Resistencias R1, R2, que determinan la frecuencia de oscilación y el tiempo de respuesta. En modo estable, controla la duración de los pulsos. 2. Capacitador. Estable el tiempo de carga y descarga en el circuito, afectando la frecuencia y el ciclo de trabajo. Voltaje de alimentación. Asegura el correcto funcionamiento del IC, ya que un voltaje inadecuado puede causar mal funcionamiento o incluso dañar el chip. Y por último, configuración del IC, monostable, estable, etc. Determina el comportamiento del circuito como la generación de pulsos o la temporización de eventos. Cada uno de estos parámetros influye directamente en el rendimiento y la estabilidad del circuito. Y por último, ¿cómo cambia tu percepción del IC555 antes y después de realizar esta investigación y simulación? Pues antes de realizar la investigación y simulación, consideraba el IC555 como un componente simple y común, útil principalmente para generar pulsos. Pero sin embargo, después de profundizar en su funcionamiento, entendí mejor su versatilidad, pudiendo adaptarse a diversas configuraciones como estable, monostable y bistable, lo que lo convierte en una herramienta fundamental en circuitos temporizadores, osciladores y generadores de señales. La simulación me permitió ver cómo pequeños cambios en los parámetros afectan significativamente el comportamiento del circuito.